Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que comenzamos a hablar hace varias semanas y quisiera concluirlo. Hoy es acerca de la segunda venida de Cristo. Empezamos a hablar hace un par de semanas y bueno, es un tema importante en estos tiempos finales que estamos, es recordar acerca de esta verdad que está en toda la palabra de Dios. Como vimos, la primera profecía registrada por el hombre, que es la profecía de Enoch, que se hace referencia en el penúltimo libro de la Biblia, en el libro de Judas, hablaba de la segunda venida de Cristo, cuando Enoch dijo: "He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él". Y luego la última profecía de la Escritura, que la tenemos en Apocalipsis 22:20, también nos habla de la segunda venida de Cristo, cuando dice Cristo en ese libro de Apocalipsis: "Ciertamente vengo en breve", ¿no? Entonces es un tema predominante a través de toda la palabra de Dios. Pero como vimos, la profecía quizás que más detalles nos aporta acerca de este evento glorioso se encuentra en Apocalipsis 19, ¿verdad? Vamos a volver a leer el pasaje y vamos a leer a partir del versículo 7. Aquí tenemos las bodas del Cordero antes de la venida de Cristo a la tierra, y quiero también leer estos 4 versículos. Dice a partir del versículo 7: "Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciarán de las carnes de ellos. Amén. Aleluya. Bueno, esta es la profecía más detallada acerca de la segunda venida de Cristo, ¿no? Vimos, por hacer un pequeño repaso de lo que consideramos en el último estudio que dimos acerca de este tema,
que no había duda, ¿no?, de cuál es la identidad, ¿no?, del que monta el caballo blanco. Su nombre es fiel y verdadero, es Cristo. Así se llamó él al principio, así se llamará al fin. Él aquí viene a juzgar a este mundo. Estos juicios que se producen en la segunda venida de Cristo a la tierra no son los juicios ante el gran trono blanco que se producen al final del capítulo 20, después del reinado de Cristo, de 1000 años. Estos juicios son los juicios de este mundo impío, con su política corrupta, con su economía corrupta, con su religión falsa y apóstata. Estos son los juicios que ponen fin a todo este mare magnum de impiedad, de maldad, de todo lo que estamos viendo estos días, de desorden, de pecado. Pues Cristo toma posesión, evidentemente, de lo que es suyo. El Señor dice: mía es la tierra, mío es todo lo creado es mío. Entonces no pensemos que va a prevalecer la maldad, que va a prevalecer el pecado. El pecado tiene señalado su tiempo y tiene señalado su fin. Dios ha tomado a su cargo la responsabilidad de juzgar el pecado, y Él lo va a hacer, y lo va a hacer de una forma tajante en esta tierra, ¿no? Va a ser un juicio devastador, juicios similares hemos visto de parte de Dios, sobre todo el diluvio. El diluvio es una referencia que Cristo usó para hablar de su segunda venida, ¿no? Dijo: como en los días de Noé. El juicio de Sodoma también lo usó Cristo para hacer referencia a su segunda venida. Dijo: como Sodoma y Gomorra, y dio una advertencia importante a los discípulos. Dijo: acordaos de la mujer de Lot, acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot estaba pasando por una creyente, vamos a decir. Ella posiblemente no hacía las prácticas que hacían los habitantes de Sodoma. Ella estaba con su marido, estaba en su casa, de vez en cuando se asomaba por la ventanita y veía lo que estaban haciendo, pero no le daba ninguna repulsión, por lo que se ve, ¿no? Porque cuando vino el juicio de Sodoma, su corazón demostró que estaba ahí en Sodoma, ¿no? Ella amaba a Sodoma, en su corazón había amor. Y es una advertencia para los profesantes, para aquellos que profesan ser creyentes, que en lo externo posiblemente demos la apariencia de auténticos creyentes, tengamos todas las marcas externas que puede tener un creyente, ¿no? Tenemos simpatía hacia las cosas de Dios, nos gustan las cosas de Dios, nos hemos bautizado, incluso podemos servir al Señor, pero sin embargo nuestro corazón puede estar en el mundo, ¿no? Puede estar en las cosas del mundo, como estaba esta mujer. Y entonces esta mujer es una advertencia para todos nosotros, para todos los que profesamos ser creyentes. Examinaos a vosotros mismos, nos dice constantemente la palabra de Dios. Nos lo dice el Nuevo Testamento, nos lo dice David en los Salmos. El Señor ama la verdad en lo íntimo, el Señor mira el corazón. Dios se lo tuvo que recordar a Samuel cuando iba a ungir a David, y vio a aquel hombre que en lo externo era una apariencia tan destellante, ¿no? Y no debemos de dejarnos llevar por la apariencia, no debemos de dejarnos llevar por la personalidad de nadie. Debemos de mirar en lo profundo, el corazón, lo que realmente está en nuestro corazón. Tenemos que tener una lucha constante, diaria, con los deseos íntimos, porque los deseos íntimos es lo que luego se traduce, lo que realmente somos, en los deseos íntimos de nuestra vida, lo que pensamos. No permitamos que nuestro corazón sea copado de impiedad, sino que estemos poniéndonos en arrepentimiento cada día delante de Dios, porque nuestro corazón es engañoso y es perverso, ¿no? Y si Dios no purifica nuestras vidas, no tenemos esperanza ninguna, ¿no? Entonces, como dijo David: purifícame con hisopo y seré limpio. Hoy no usamos hisopo, pero sí tenemos la sangre de Cristo. Purifícame con tu sangre, seré limpio, límpiame más y más de mi maldad, purifícame, ¿no? Una y otra vez lo decía David, se dio cuenta de lo que había realmente en su interior, ¿no? Bueno, pues esto es, he dicho que no hay duda de cuál es la identidad del que monta el caballo blanco, ¿no? Dice que sus ojos son como llama de fuego, nada escapa de esa llama escrutadora, ¿no? Nada escapa de él. Qué necedad manifiestan los hombres cuando piensan que algún pecado es oculto solo porque no está a la vista de los hombres, ¿no? Dios mira lo profundo, Dios
sus ojos son llama de fuego, Él penetra hasta lo profundo, ¿no? Él mira lo que hay en el corazón, ¿no? Y nada escapa de esa llama escrutadora, ¿no? Sigue diciendo el pasaje que tiene en su cabeza muchas diademas, lo cual significa que hay una sola soberanía sobre todas las soberanías del mundo. Los hombres pueden arrogarse el dominio, pueden arrogarse poder, pueden arrogarse, pero hay una sola soberanía que es la que está sobre todas ellas, ¿no? Es Cristo, es Cristo. Él dice en Daniel 2 que Él pone, quita reyes, Él establece al uno, Él quita al otro, Él hace lo que Él desea, lo explicó, lo dijo muy bien Nabucodonosor, el cielo gobierna, él quita, Él pone, no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces, porque Él puede hacer lo que quiere, porque Él es el soberano, ¿no? Y la posición correcta del hombre delante de este soberano, pues debería ser de humillarse y aceptar sus designios porque son los mejores para el hombre, son la única esperanza del hombre, ¿no? Que pueda aceptar la soberanía de Dios y los designios divinos, que son perfectos porque son guiados por su naturaleza santa y por su adorable atributo siempre, ¿no? Dice que lleva su ropa teñida en sangre, ¿no? Este glorioso jinete, lo cual nos recuerda cuál es el precio de su victoria, ¿no? El precio de su victoria fue el sufrimiento. Él rechazó cuando el diablo le ofreció el dominio sobre los reinos del mundo y la gloria de ellos. Él lo rechazó, él fue a la cruz porque él quería obtener la victoria a la forma en que el Padre había determinado. La forma de conseguir la victoria era la cruz. Era la cruz, no era obtenerlo por intervención de legiones de ángeles, ni por hacer una señal como pedían los fariseos, una señal cósmica y detener los planetas y todo esto, ¿no? Su forma era la cruz, ¿no? Y esa cruz garantiza la victoria suprema, ¿no? de Cristo. Como vimos, le seguían todos los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco. Entre esos ejércitos que vienen con Cristo, por supuesto, está la Iglesia. La Iglesia ya viene en calidad de esposa. Hemos leído que las bodas del Cordero se celebran antes de la segunda venida. Entonces la Iglesia viene ya como esposa de Cristo, ¿no? Viene a reinar con Él. El cántico de los redimidos en Apocalipsis 5, recordáis cuál es, ¿no? Cuando dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es el cántico de los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que estaban antes de este glorioso hecho, en Apocalipsis 19, los vemos en Apocalipsis 4 y 5, alrededor del trono, adorando y ofreciendo adoración celestial ante el trono de Dios y del Cordero, ¿no? Él viene aquí, en esta segunda venida, como vemos, viene a entrar en conflicto con las naciones. Dice que él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, ¿no? Él viene aquí a entrar en un conflicto severo con las naciones. No viene en su primera venida, el vino humilde, vino sencillo. Esto es realmente lo sorprendente, ¿no? Lo sorprendente no es que venga Cristo aquí a juzgar a un mundo que lo rechaza. Eso no es sorprendente. Hay personas que sí, que se asustan un poco y dicen como el Dios de amor, sí, el Dios de amor, pero también el Dios santo, el Dios que es fuego consumidor, el Dios que es luz y que no puede haber ninguna tiniebla delante de él, ¿no? Entonces, lo realmente sorprendente es que viniera humilde a sufrir los reproches y los escarnios de los pecadores, a que se burlaran de él, a que le arrancaran la barba, como dice Isaías 56, a que le escupieran, a que lo vituperaran, a que le pusieran una corona de espinas, a que le crucificaran. Esto es lo realmente sorprendente, que el Dios eterno, que como dice Salomón, los cielos de los cielos no lo pueden contener, hiciera ese acto de humildad, de condescendencia, de misericordia, se humillara hasta ese punto. Eso es lo realmente sorprendente, pero que Cristo venga
a juzgar a un mundo impío que lo rechaza, que da la espalda a Dios, que da la espalda a su redención, realmente no debería sorprendernos, porque es lo normal que juzgue y castigue el pecado. Eso siempre ha sido así, ¿no? Entonces, el hecho de que Dios en este tiempo, de alguna forma en este tiempo de gracia, permita y sea condescendiente con el hombre, tenga paciencia para salvación, pues eso es realmente motivo asombroso de la gracia de Dios, de su misericordia, esperando que los hombres vengan a Él y lo reconozcan, ¿no? Pero cuando se termine ese día de gracia, la ira es ineludible, aquí lo vemos, el día de la ira es ineludible, ¿no? Hoy es día de salvación, pero el día de la venganza viene, el día de la venganza de Dios viene sobre los pecadores, sobre este mundo. Es que si no, Dios no sería Dios. Si Dios no juzgara y castigara el pecado, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando? Es un Dios santo, un Dios justo, un Dios paciente, como le dijo a Moisés, tardo para la ira y grande en misericordia, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Entonces Él va a juzgar y va a castigar a los culpables, ¿no? Entonces, como he dicho, esta es una de las profecías más claras acerca de la segunda venida de Cristo. Hay profecías por toda la Biblia. Hablamos de la que está en Isaías 63, cuando Isaías se para allí en uno de los montes de Judá y mira hacia Edom y contempla aquel guerrero que viene con tanta majestad, ¿no? Y da la voz de alarma enseguida: ¿quién es este que viene de Edom, de Borra? Hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, ¿no? Es una de las profecías también más claras acerca, en el Antiguo Testamento, acerca de la segunda venida de Cristo, del conflicto que se produce, del cual nos habla también aquí en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y este era el concepto hebreo del Mesías que había de venir, un Mesías reinante, un Mesías glorioso, un Mesías triunfante, un Mesías que derrotaría a los enemigos de Israel, a todos los que aborrecían a Israel, que establecería el reino davídico sobre la nación y lo extendería hasta los confines de la tierra. Sin embargo, como vimos, había también profecías acerca del mismo Mesías en el Antiguo Testamento que hablaban ya no en su carácter de monarca glorioso, de monarca irresistible, inmortal, sino que hablaba en un carácter de un siervo humilde, de un sacrificio sustitutivo, como es el caso de Isaías 53, como es el caso del Salmo 22. Pero este segundo tipo de profecías no les penetró muy profundo a los israelitas. Ellos estaban más identificados con el Mesías reinante, con el Mesías glorioso, más que con el Mesías humilde, que con el Mesías que venía a ofrecerse en sacrificio, ¿no? Ellos habían reducido la justicia al mero ritualismo, ellos habían reducido el concepto del reino a un asunto de poder y de esplendor externo, y no estaban muy identificados, ¿no? con ese Mesías humilde, con ese Mesías que vino en su primera venida. Por eso lo rechazaron, porque en su primera venida, evidentemente, Él vino con humildad, Él vino a sufrir, Él vino a padecer, y claro, ellos los pilló un poco, bueno, pero eres tú. Hasta el mismo Juan el Bautista llegó un momento que estuvo perplejo, ¿no?, acerca de esto. ¿Eres tú el que ha de venir? Yo que soy, debía de haber pensado Juan, yo que soy el heraldo del Mesías, estoy encarcelado, el reino no se establece, los romanos siguen dominando. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es, no? ¿Esto qué es? Pero claro, ellos tenían que entender que en su primera venida Él iba a conquistar esa fortaleza del pecado, de la muerte, por medio del sufrimiento. Él vino y a sufrir, no le ayudó nadie, se descendió hasta la más profunda oscuridad, sufrió lo que ninguna mente es capaz de entender, pero por medio de ese sufrimiento conquistó el pecado y la muerte. Por medio de ese sufrimiento obtuvo la victoria y la sentencia, como vimos, la sentencia contra este mundo, contra el príncipe de este mundo,
y contra todo enemigo de Dios. Por eso Cristo, cuando se acercaba a la cruz, dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero claro, vimos que había una diferencia entre una sentencia y la ejecución de la sentencia, como pasa hoy en día también. Hay veces que se pronuncia sentencia, en la cruz se pronunció sentencia, pero no se ejecutó inmediatamente. Aquí se ejecuta, en este pasaje que hemos leído, aquí se ejecuta la sentencia. Aquí se despoja al príncipe de este mundo de sus mal adquiridos derechos sobre este mundo. Aquí se lanza al anticristo, se lanza al falso profeta al lago de fuego y se juzga a las naciones. Hay una destrucción y una devastación sin igual. Aquí se produce la ejecución de la sentencia, que consta de varias partes, como vimos, no vamos a entrar ahora en detalle, ¿no? Pero aquí se produce el golpe final, la ejecución de esa sentencia que fue ganada por Cristo en la cruz, ¿no? Entonces, actualmente, Cristo está recogiendo el fruto de esa victoria que fue ganada en la cruz. Cada vez que un alma acepta a Cristo, se acrecienta la gloria que Él adquirió por su obra, se incrementa el cántico de los redimidos. Pero cuando Cristo ascendió al cielo, aún no había concluido el conflicto. Cuando Cristo ascendió al cielo, el Padre le dijo en el Salmo 110, está escrito: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Mesías que contempla Isaías en el capítulo 63 es el Mesías en su segunda venida. Al igual que este pasaje que estamos viendo de Apocalipsis. Cristo vino en su primera venida a ofrecerse en sacrificio, en ofrenda por el pecado, a dar su vida en rescate por muchos. Pero la venida de Cristo a establecer su reino, a derrotar a sus enemigos, cuando se producirá la restauración y la conversión de Israel, cuando Él se sentará como hijo de David con todo el derecho legítimo a ese trono y reinará sobre la casa de David, como le dijo el ángel a María, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Eso será en su segunda venida, no antes. En su segunda venida será. Cristo dice aquí que en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su segunda venida viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primera venida, Él fue reconocido como Rey de los judíos. Los magos vinieron y dijeron: ¿dónde está el Rey de los judíos? En su muerte, Él fue reconocido también como Rey de los judíos. Pilato puso un cartel encima de la cruz que ponía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En su nacimiento, en su muerte y en su segunda venida, Él es Rey. Él siempre es Rey. Pero mientras que en su nacimiento y en su muerte Él es visto como Rey de los judíos, ahora aquí ya no está esa limitación. Aquí Él viene ya como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Él viene a reinar sobre todas las naciones. Lo hará desde el trono de David, pero reinará sobre todas las naciones. La rendición absoluta de todos los poderes del mundo demostrará que Él tiene derecho a ese título. Y procederá al juicio. Procederá al juicio. Hemos leído en ese pasaje que de su boca sale una espada aguda de 2 filos para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. La espada es la palabra que ha de ser utilizada como instrumento de juicio, ¿no? Con una sola palabra de la boca del Señor serán derrocados todos los reinos del mundo. La palabra será dicha y los reinos caerán. Todos los reinos caerán. Dice Isaías 11:4, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, ¿no? O sea que a la segunda venida de Cristo sigue una destrucción y una matanza sin precedentes. Va a haber una matanza, lo dice la Escritura, sin precedentes. Va a ser un juicio devastador. Va a ser algo terrible, terrible. Dice Malaquías, dice: ¿quién podrá resistir el tiempo de su venida? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Hay realmente en el periodo de la tribulación y en el final, que es este pasaje que hemos leído de su segunda venida, hay realmente
una matanza sin igual. Fijaros cuando se abre el sexto sello, en Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6. O sea, cuando se abre el cuarto sello, perdón, he dicho el sexto sello, me he equivocado. Cuando en el Apocalipsis 6, 7, dice, esto está abriendo el libro de redención que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono, y lo toma el Cordero y empieza a abrir los sellos. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Una cuarta parte de la tierra. Pasamos a Apocalipsis 8, versículo 10. La tercera trompeta, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Leemos el capítulo 9, el siguiente capítulo, a partir del versículo 13. La sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de azufre, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. De su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de su homicidio, de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es increíble, ¿verdad? Es increíble la matanza. Fijaros aquí este ejército diabólico que destruye una tercera parte de los hombres, ¿no? Luego, dice en el capítulo 11, siguiente, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad, esto es Jerusalén, después de que... versículo? 11, 13 y 14. En aquella hora hubo un gran terremoto. Esto es Jerusalén después de la muerte de los dos testigos. Cuando entra el espíritu de vida en ellos y ascienden al cielo. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí ya vemos cómo el pueblo de Israel como nación comienza a arrepentirse y a volverse a Dios, pero murieron 7.000 por ese terremoto, ¿no? Luego si pasamos al capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 3. Dice, el segundo ángel derramó, ya son las copas de la ira, estamos en la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Fijaros la matanza, la muerte y la destrucción que está precediendo a lo que es la segunda venida de Cristo por medio de los juicios, de los sellos, de las trompetas y de las copas. Mirad lo que dice, el tercer
en el versículo 4, dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y el ángel de las aguas decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Dice: también oí a otro que desde el cielo decía, esto es otro ángel, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y luego mirad, en el versículo 8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Por qué he leído esto? He leído esto porque daros cuenta que en estos juicios los seres angelicales dan gloria a Dios y le dicen que es justo, que sus juicios son verdaderos y justos, que es justo lo que Dios está haciendo, es totalmente justo. Tus juicios son verdaderos y justos, dice el versículo 7. O sea, alguien puede pensar y puede decir: es que parece que Dios es un poco severo. Indudablemente los juicios de Dios son terribles, lo dice la palabra de Dios. Los juicios de Dios son terribles, dice la palabra de Dios que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero dicen los seres angélicos que sus juicios son justos y verdaderos, porque los hombres realmente se merecen esto. Es inevitable que un Dios justo juzgue el pecado y lo juzgue con justicia. Dios no va a hacer un alarde, una explosión de ira. No, sus juicios son pacientes. De hecho, cuando se abre el quinto sello, están los mártires de la tribulación debajo del altar y le están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a juzgar en los habitantes de la tierra todo lo que han hecho y lo que están haciendo contra tus santos, ¿no? O sea, parece que ellos tienen, y dice que se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos, ¿no? Parece que los hombres tienen todavía más prisa. Dios no tiene prisa ninguna, porque Dios lo va a hacer todo en su momento y lo va a hacer con justicia. Pero daros cuenta aquí que los seres angelicales nada más que hacen alabanza a Dios al ver los juicios de Dios. Me viene a la idea cuando se produjo la rebelión de Satanás en el cielo. Cuando se produjo la rebelión de Satanás en el cielo, fue una conmoción. No, nuestra mente no alcanza a comprender ese hecho, ¿no? Ese hecho fue realmente una conmoción terrible en el cielo. Arrastró un tercio de los ángeles del cielo. Un tercio de los ángeles del cielo estuvieron implicados, ¿no?, en la rebelión contra Dios. Y yo pienso que los ángeles santos, los que no participaron en esa rebelión, tuvieron que no poner en duda en ningún momento la justicia y la benignidad de Dios al efectuar el juicio contra aquellos ángeles. Aquellos ángeles fueron echados, arrojados del cielo, fueron expulsados del cielo. Y no hay ni rayo de esperanza para ellos por toda la eternidad. Ellos están condenados. De hecho, hemos visto como 4 de los ángeles que estaban atados en prisión de oscuridad fueron liberados en el tiempo de la tribulación. O sea que hay algunos ángeles tan perversos que están atados porque Dios no permite, porque son tan malos. Pero bueno, lo cierto es que yo pienso algunas veces en esta rebelión, ¿no? Y digo, los ángeles santos no tuvieron en ningún momento que poner en duda la santidad y la justicia y el amor de Dios, ¿no? Pero también pienso que es cierto que ellos no pudieron comprender en ese momento la magnitud ni todo lo que estaba ocurriendo allí. Dios sí, porque Dios dice en la profecía de Ezequiel 28, hablando de Satanás, en el versículo 15, dice, hablando Dios a Satanás a través del príncipe, a través del rey de Tiro, le dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, es como si dijera: fue descubierto un pecado secreto que había en el corazón de Satanás, porque dice que se halló en él maldad.
Y eso solamente lo podía ver Dios. Dios es el único omnisciente, Dios es el único que puede ver el deseo que hay en lo profundo del corazón, y Dios sabía que allí había un deseo perverso, un deseo insano, un deseo de exaltarse a sí mismo, una ambición impía, pero eso no lo podían ver los demás seres angélicos. Me refiero a los ángeles santos, los que no participaron en la rebelión, ¿no? Entonces Dios juzgó severamente esa rebelión, lo arrojó del cielo a su ruina eterna y a todos los ángeles con él. Pero sin ninguna duda que las huestes celestiales, los ángeles escogidos fieles a Dios, no pudieron entender todo, igual que nosotros no podemos entender todas las cosas. Nosotros tenemos que confiar en Dios, en su justicia, en su bondad, en su amor, en su santidad, en su perfección, en todo. No podemos poner en duda en ningún momento ninguna de las cosas que Dios hace. Y esto mismo hicieron los ángeles santos, pero sin duda que no llegaron a comprender todo en ese momento. Ellos no son omniscientes, no son omnipresentes, no sabían todas las cosas y sin embargo permanecieron fieles a Dios y permanecieron en su lugar, no perdieron su dignidad como los otros ángeles caídos, ¿no? Entonces, a través del desarrollo de la maldad en todos los siglos, ellos empezaron a ir comprendiendo plenamente toda lo que involucraba ese juicio y el porqué de esa severidad en ese juicio y porqué de la magnitud de aquel juicio, ¿no? Los ángeles están aprendiendo cosas. Dice la palabra de Dios que en Efesios 3, que por medio de la Iglesia Dios revela a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Entonces ellos en su entendimiento no son omniscientes. Ellos, al igual que nosotros, aunque su sabiduría sobrepasa la nuestra y su poder sobrepasa el nuestro, pero ellos también van creciendo en conocimiento espiritual. Entonces aquí, cuando ellos ven la consumación de los juicios divinos, ellos prorrumpen en alabanza y en adoración a Dios, porque aquí se consuma todo. En este tiempo se consuma todo, se consuma la iniquidad, se consuma la justicia de Dios sobre este mundo. Y entonces ellos aquí ya plenamente llegan a entender el carácter pleno de la justicia y de los juicios que Dios. Por eso no cesan de alabar a Dios cuando ven estos juicios. Eres justo porque ellos han hecho esto y tú ahora has hecho esto. Tus juicios son verdaderos, tus juicios son justos, lo alaban constantemente. Qué difícil es alabar a alguien por el juicio, ¿no? Pero sin embargo los ángeles van a alabar a Dios por el juicio. Qué difícil es alabar a una persona. Normalmente no se le alaba, ¿no? A una persona que ejecuta un juicio, ¿no? Imaginaros que se ejecuta a un criminal y le pegan y lo fusilan y nunca se ha visto que la gente fuera a decir qué justicia es la de este juez, qué justos son los verdugos, porque parece que no está, que no sé, no está en razón de hacer estas cosas. Sin embargo, cuando Dios ejecuta sus juicios perfectos, dice que el cielo prorrumpe en alabanza a Dios por esos juicios, porque se dan cuenta de que los juicios han sido perfectos, han sido ecuánimes, han sido justos, han sido en su tiempo, en su momento. Y entonces aquí los ángeles no cesan de alabar a Dios. A través de todo el Apocalipsis lo podemos ver. Mientras que los hombres ahondan en su maldad, no se arrepienten, blasfeman más, siguen en su hechicería, en su hurto, en su blasfemia, en sus fornicaciones, en su idolatría. Sin embargo, hay un crescendo de la alabanza angelical, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Mientras que los otros están quejándose más contra Dios, odiando más a Dios por estos juicios. Imaginaros el juicio este del sol, que acabamos de leer, el sol quemando a las personas, ¿no? Quemando, se le da derrama la copa de la ira sobre el sol quema a las personas blasfemando, y en los cielos alabanza más sublime hacia Dios de los ángeles, ¿no? Entonces por eso he querido leer este pasaje, ¿no? Porque nos muestra cómo estos seres angelicales ante los juicios de Dios prorrumpen en vez de decir como hoy dicen las personas, qué Dios
más severo. Yo este Dios no lo quiero, el Dios del Antiguo Testamento, como dicen muchos. Uy, qué Dios, uy, qué dijo, qué tal, no sé qué. Sin embargo, los que son de Dios, la alabanza se eleva, ¿no? ¿Verdad? Los que son de Dios, la alabanza se eleva. La alabanza de Raab, la ramera, ¿os acordáis? La alabanza de Raab, la ramera. No he escuchado nunca una declaración como esta, ¿no? La alabanza, dice, el corazón de todos nosotros ha desmayado. Cuando le dijo a los dos espías, estaban ahí escondidos, dice, el corazón de todos nosotros desmaya, ha desfallecido, porque hemos oído lo que Dios hizo a los egipcios, el juicio que trajo sobre los egipcios, cómo destruyó a los egipcios, lo que habéis hecho con los dos reyes al otro lado del Jordán, con Og, con Seón, cómo lo habéis destruido, y Jehová es Dios arriba en los cielos y aquí en la tierra, y Jehová va a hacer todo lo que os ha dicho y os va a entregar todo. ¿Entiendes? Y los demás estarían diciendo, uy, este Dios yo no lo quiero, este Dios ha destruido a los egipcios, los ha ahogado, ha matado a los primogénitos, ha destruido a los reyes y tal. Pero los que son de Dios se gozan en los juicios de Dios. Los que son de Dios alaban a Dios por sus juicios porque son justos. Y esta mujer, que era una extranjera, habló y alabó a Dios por sus juicios y dijo, haced misericordia conmigo, porque Jehová es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y Él va a hacer lo que quiere, porque Él es soberano y nosotros somos impíos y nosotros somos un pueblo que matamos a nuestros hijos, que los quemamos, que los sacrificamos, que fornicamos con quien queremos, que somos sodomitas, que estamos dados a la homosexualidad, que somos impíos, que somos perversos, que somos malos en gran manera. Y tened misericordia de mí, de mi familia, como yo hago misericordia de vosotros. Y dijeron, nuestra vida será por la tuya, a ti nadie te va a tocar, porque tú has demostrado que eres una persona que conoce a Dios, que sabes quién es Dios, que sabes que sus juicios son justos y que sabes que Él no se excede en sus juicios son perfectamente justos. Él no es un Dios caprichoso que juzga por arranques de ira ni nada de eso. Él es un Dios santo, un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios perfecto. Sus caminos son perfectos, su santidad es perfecta. Y lo único que podemos hacer es alabarlo. Y el que no alaba a Dios, pues tiene un problema. Dios es paciente, Dios es tardo para la ira, pero cuando viene su ira, va a venir. Dios lo está diciendo constantemente en su palabra. El día de la ira viene. El día de la ira viene. El día de la ira está aquí ya. Está a las puertas. Y aquí lo tenemos en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 se cumple el día de la ira. Pasamos al versículo 17 de este capítulo 16. Fijaros lo que dice. El versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, Jerusalén. Las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, lo único que quería que vierais es la devastación y la destrucción que viene sobre esta tierra. Dice que hubo un terremoto cuando no ha habido sobre la tierra. Dice que Isaías dice que temblará la tierra como una choza, como un ebrio, temblará. Es como si Dios cogiera la tierra así con sus manos y le hiciera así. Este terremoto es eso, porque dice que mira que ha habido terremotos grandes y muertes de personas, pues dice que cuando derrama la séptima copa, dice que hay un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. Es un terremoto a escala global, a escala universal. Dios coge la tierra así y la sacude. Todas las fallas se derrumban de la tierra. Dice que todo monte huyó, toda isla huyó. O sea, imaginaros, ¿no? Las ciudades de la tierra caen. O sea, esto es un desastre, un auténtico desastre. Imaginaros el mayor terremoto, los miles de muertos, pues imaginaros este terremoto, lo que va a ser. O sea, este terremoto es que Dios va a coger la tierra
y la va a hacer así, la va a zarandear, no va a quedar nada, no va a quedar nada. Dios va a preparar la tierra para su venida y para establecer el reino glorioso sobre la tierra, pero todo lo que hay, todo lo que ha hecho el hombre, todo va a ser destruido, ¿no? Entonces esto es lo que nos dice la Biblia acerca de su segunda venida, ¿no? En el pasaje de Apocalipsis que hemos leído, dice que un ángel se pone en pie en el sol y llama a las aves de los cielos y le dice: venid y comed carnes de reyes, carnes de poderosos. O sea, todas las aves carroñeras, imaginaos que se van a juntar allí y van a darse un festín, ¿no? Va a ser una destrucción sin igual. Hay un pasaje en Isaías 34. Isaías 34. Y con esto vamos a terminar. Lo que queda lo dejaremos para otro día, porque con este pasaje terminamos. No quiero cargar mucho y... ¿Qué versículo? Isaías 34. Isaías 34 nos habla de la segunda venida de Cristo también. Fijaros lo que dice. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Borra y grande matanza en tierra de Edom. Y dice el versículo 8, para terminar: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. Es espantoso, es espantoso, es espantoso. El temor de Dios tiene que ser el temor de Dios para aquellos que dan la espalda a su hijo. Tiene que ser, no lo temen, claro, porque no son conscientes de lo que viene, ¿no? Pero esto realmente es increíble, ¿no? Es increíble el juicio y la devastación, ¿no? Que viene sobre este pasaje. Lo llama sacrificio de Dios en Edom, y el pasaje de Apocalipsis lo llama la gran cena de Dios. Y significa eso, la destrucción de todos los enemigos de Dios. No va a quedar uno. Van a ser congregados, venid, que Dios tiene pleito con las naciones y Dios las va a juzgar, ¿no? Y lo que espera es terrible, ¿no? Concuerda perfectamente las profecías del Antiguo Testamento, las profecías del Nuevo Testamento, porque son dadas, vienen del mismo Dios, evidentemente. Entonces todos están de acuerdo con esto, ¿no? Que viene ira y viene juicio en la segunda venida de Cristo, ¿no? A esta tierra. Los cristianos tenemos la esperanza, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que Cristo nos libra de la ira venidera. Pero esto es una ira tremenda, ¿no? De Dios, es la ira del Cordero. En Apocalipsis 6, cuando se abre el sexto sello, ¿no? Y se produce algo parecido a lo que dice Isaías, que dice que se enrolla todos los cielos como un pergamino, que se mueve, que hay un terremoto también a escala. Dice que los hombres
se esconden en las cuevas, en los montes, en las peñas, y le dicen a los montes que caigan sobre ellos y los cubran y los escondan de la ira del Dios Todopoderoso y del Cordero, ¿no? Porque se dan cuenta realmente de que ya están en el tiempo de la ira, ¿no? Ya no hay salida, ¿no? Los hombres ya serán conscientes. Esto ya lo veremos en el próximo día. Terminaré, quería haber terminado hoy, pero como he querido hacer también un resumen de lo que habíamos visto hasta aquí, pues nos quedamos aquí y ya pues en el próximo día, si Dios quiere, terminamos este estudio, ¿vale? De la segunda venida de Cristo, y ya terminamos de hablar de este glorioso tema, que hay muchas cosas importantes que decir todavía. Pero ¿a qué debe de llevarnos estas cosas? Pues debe de llevar a los pecadores a realmente que se pongan en paz con Dios, como dice el Salmo 2. Admitir amonestación. Fijaros la amonestación, que el Salmo 2 es el Salmo de la segunda venida de Cristo, que lo veremos el próximo día, pero solamente quiero cerrar con estas palabras que hay al final del Salmo 2. Al final del Salmo 2, el Salmo 2 nos habla de muchas cosas. Es un salmo riquísimo, es un salmo extraordinario, pero las últimas palabras es una advertencia, una amonestación a todos los poderes terrenales, ¿no? A todos los hombres, no solamente a los reyes, como dice el versículo 10, sino a todos los hombres en general, ¿no? Dice el versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este es el final del Salmo 2. Entonces, es una llamada para todos los poderes terrenales, desde los reyes hasta sus subordinados. Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Va a llegar un día de ira, que es este que estamos considerando, la segunda venida. Pero para nosotros los que confiamos en Él, dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Amén.